información. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a recordar un poco de lo que estuvimos hablando la clase pasada. Le pregunto a López Katia. Sí, López, ¿qué estuvimos hablando la clase pasada? ¿Qué hicimos? ¿Qué vimos? Katia, ¿estás por ahí? Sí. Sí, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? Vimos... Fue ayer, ¿verdad? Sí, ayer tuvimos, todos los días tenemos clases. Es que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Le preguntamos a López Carolina. ¿Qué vimos la clase pasada? Estamos viendo lo de cómo hacer las operaciones, pero ya no en forma poligonal, así gráfica, sino directa por una operación. Muy bien, básicamente estuvimos analizando un poco o resolviendo ejercicios del polígono. Recuerden que el método del polígono es para sumar vectores, ¿sí? O sea, varios desplazamientos que tuviéramos o cantidades y vectoriales, las íbamos a estar sumando y vamos a básicamente representarlos a través de un solo vector, ¿sí? También estuvimos viendo, como dice su compañera Carolina, estuvimos haciendo cálculos utilizando el método analítico. El método analítico también nos permite básicamente sumar vectores, ¿vale? Creo que se llevaron tareas, se llevaron básicamente la actividad A17 y me parece que la tarea 8. Vamos a pasar a resolverlas, ¿sí? De manera grupal. Si hubo ya personas que no pudieron responderlo por completo, espero que quede claro su resolución, ¿sí? Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar, ¿vale? Nos vamos a la tarea actividad 17, ¿sí? ¿Alguien quien nos quiera compartir los resultados que tuvo en el inciso A? Igual, si no lo tiene completo, podemos ayudarlo para que lo pueda resolver. ¿Quién dice yo puede levantar la mano? ¿O yo lo elijo? Ok, entonces yo lo voy a elegir. Vamos a elegir a López Sebastián. Sebastián, utiliza por favor digamos, la herramienta anotaciones y por favor escríbenos lo que hiciste. Sí. Venos explicando, aquí hice esto, después hice esto. Primero lo que hice fue obtener los componentes rectangulares, los cuales se obtienen multiplicando el ángulo por la medida por el coseno del ángulo. Ok, aquí anotando los resultados que estuviste obteniendo. A ver si quieres te voy ayudando, Sebastián. Primero tuvimos el vector F1, ¿sí? Como tú comentaste hace un momento, obtuvimos, aunque ya pusiste ahí básicamente los valores. En el caso de, teníamos que encontrar básicamente del vector 1, lo
voy a escribir mejor. Tú me vas a ir dando tu respuesta, ¿sale? Tuvimos básicamente un ángulo de 0 grados, por lo tanto, ¿cuáles fueron sus coordenadas rectangulares de ese vector? De ese simplemente queda en 5 y del otro queda en menos 3.28. Ok, en este caso, no, pero cuando multiplicas el 5 por el coseno de 0, te da 5, ¿no? Y la otra coordenada rectangular que es y, ¿cuánto te da? La otra sí, me da menos 3.28. Menos 3.28. Pero ese menos 3.28 no es del valor de la otra fuerza, de 4 newton. O 0. mejor- entonces aquí sería 0, ¿verdad? En este caso. Sí, entonces, ¿qué hicimos, chicos? Básicamente, el 5 newton lo multiplicamos básicamente por coseno de 0, pues nos va a dar 5. Sigue aplicando la fórmula. Y la otra básicamente sería 5 por seno de 0, ¿sí? Obtenemos 0. Esa es la coordenada rectangular de nuestro vector 1. De nuestro vector 2, ¿sí? Pues básicamente, como vemos en la parte de arriba, es 4 newton y 215 grados. ¿Vale? Le pregunto también a Sebastián. Sebastián, ¿cuáles fueron las coordenadas rectangulares de ese vector? Ahí sí es menos 3.28. Menos 3.28. Vamos a poner todos los decimales que nos da, en este caso los primeros 3. Y si está bien, lo puedes dejar así como lo tienes, menos 3.28, no hay problema. Y del otro lado, ¿cuánto te dio en y? Menos 2.29. Menos 2.294, ¿vale? Y eso es básicamente newton, paréntesis, ¿sí? Repito, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente estamos aplicando las dos fórmulas, chicos, que ustedes ya saben, que es fuerza de y o fuerza de x, ¿sí? Es igual a por coseno del ángulo. Sí, voy a poner ángulo. Y la otra que utilizamos fue f de y, es igual a la magnitud por el seno del ángulo. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Ponemos 5 newton, o el 5, coseno del ángulo de 0, pues nos da 5. Luego, 5 seno de 0, nos da 0. ¿Sí? Luego, en la parte de aquí abajo, pues sería 4 por coseno de 215, nos da este valor. Y obviamente lo otro, pues sería 4 por seno de 215, nos da este valor. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué más hiciste, Sebastián? ¿Qué más hicimos? Sacar los valores restantes, como la de tangente, menos 1, y ya es igual a 1.72 entre menos 2.29. Ok, entonces, a ver, vámonos por partes. Pero antes de calcular el ángulo, tienes que encontrar tu resultante en X. Bueno, sumamos o restamos Todos los los valores de valores. X, ¿no? Entonces, Sí. básicamente sería 5, ¿sí? Porque tenemos el 5, que este es X, ¿sí? Y obviamente le vamos ahora a sumar, bueno, en este caso se vuelve a restar porque la coordenada en X es negativa, 3.277, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo. ¿Cuánto nos da? Aproximadamente 1.72. 1.72. En ese caso, como puso un 7, pues aquí sea un 3 al final. ¿Vale? Lo puedes dejar así sin ningún problema. Ahí sería Newton. Y la resultante en Y, pues básicamente sería pues la suma de lo que tenemos en Y en ambos vectores. En el primer caso, pues sería un 0, ¿sí? Luego más, y otra vez tenemos el negativo, porque tenemos que la coordenada en Y del segundo vector es negativa, 2.294, ¿sí? ¿Cuánto nos da aproximadamente? Menos 2.294. 29.4, correcto.
¿sí? Ahora ya tenemos básicamente las coordenadas resultantes del vector, ¿sí? Que estamos obteniendo. En este caso, vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan ver. 1.723, y en Y tendríamos menos 2.294, ¿sí? Te pregunto, Sebastián, ¿en qué cuadrante se encontraría este vector según los signos de X y de Y? En el 4. Correcto, aquí estaremos hablando del cuarto cuadrante. ¿Sí? Le voy a poner flechita, cuarto cuadrante. ¿Sí? Porque el valor de X es positiva y el valor de Y es negativa, ¿correcto? Básicamente es como si estuviéramos viendo una estructura de esta manera. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan observar. ¿Sí? A lo que estamos viendo, pues nuestro punto, ¿sí? Básicamente de ese vector, que sería, vamos a hablar que está 1.7 por aquí, y luego menos, vamos a poner que está como por aquí ese punto, ¿sí? Ese punto básicamente es como la parte final de mi vector. ¿Sí? Aquí si quieren puedo poner mi flechita, partiendo desde el origen. ¿Vale? Básicamente tenemos, repito, en el cuarto cuadrante. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nos falta? La magnitud, ¿verdad, López? ¿Sí? ¿Cómo calculaste la magnitud? Con el teorema de Pitágoras, el cual es los valores al cuadrado y sumados y la raíz cuadrada de la resultante. Correcto, ¿sale? Aquí lo voy a poner más o menos. Tenemos que viene siendo la resultante, ¿sí? O la magnitud, como ustedes le quieran poner, o el vector, la magnitud, viene siendo, vamos a elevar al cuadrado, en este caso el valor de X. Nuestro valor de X es de 1.723 aproximadamente. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Más, ¿sí? Menos 2.294. También lo vamos a elevar al cuadrado. Igual si le quieren poner Newton, también le pueden poner el Newton. De todas formas nos debe de quedar Newton normal porque le aplicamos raíz. ¿Sí? Y aquí voy a poner básicamente con un bosquejo cómo quedaría la raíz. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da aproximadamente el valor de la magnitud? 2.87. 2.87, muy bien, aproximadamente. Le voy a poner 869, ¿vale? Pero está bien, no hay ningún problema. ¿Sí? 2.87 también se considera correcto. Entonces ya tenemos ahí el valor de nuestra magnitud, ¿correcto? Ya lo tenemos. Así que es básicamente uno de los puntos que nos comentaba, valor de la resultante. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el ángulo? ¿Cómo calculamos el ángulo? Y ya nuestros valores ¿Se te bajó el volumen, Sebastián? lo calculamos con tangente. Con tangente a la menos 1. ¿Sí? Sería el valor de Y de nuestra coordenada entre nuestro valor de X. ¿Sí? ¿Cuánto te dio? ¿No te escuchamos? Como que se te va el audio, el micrófono. Menos 53.0. Correcto, menos 53.09. ¿Sí? Grados, ¿correcto? ¿Sí? Ahora fíjense bien, ese 53 pues no podría ser, ¿verdad? Estaríamos hablando del ángulo complementario, o sea, estaríamos hablando básicamente de este. ¿Sí? Porque obviamente, pues 53 grados estaríamos en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando del complementario, el más cercano a la coordenada X. ¿Sí? Entonces, para poder yo saber todo lo que mide hasta acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que restar? ¿Alguna idea? ¿Cuánto vale el giro completo? ¿Vas a comentar algo, Sebas?
360 grados, ¿sale? Entonces vamos a tener que poner que el ángulo es igual a 360 menos 53.09 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da la resta? Aproximadamente. 306.91. 306.91 grados, ¿sale? Básicamente eso es lo que estamos viendo. Ahí es importante tener en cuenta que aquí nos están dando el ángulo complementario, ¿sí? Tenemos que sacar el ángulo, pues básicamente general, ¿sí? Partiendo del cero. Entonces ya tenemos nuestros dos resultados. Y se fijan si contrasta la información. Aquí lo puedo ver en el esquema. Tengo mi valor de X y Y en ese punto. Mi magnitud viene siendo 2.87 aproximadamente. Y mi ángulo, pues no podría ser 53. Bueno, sería el 53 complementario. Pero si abarcamos desde 0 grados, pues sería 306.9. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Está muy explicado o hay alguna duda con esto? Entonces es importante que siempre cuando vayan encontrando el valor de X y Y del vector, pues piensen en qué cuadrante está para que vean su posible resultado en el ángulo, porque ahí es donde siempre estamos fallando. Espera un momento. Si se fijan, primero hacemos, ¿qué hacemos? Obtenemos las coordenadas rectangulares. Después de obtener las coordenadas rectangulares, pues ya obtengo mi resultante. Mi resultante, pues estoy encontrando las coordenadas rectangulares de ese vector, que es la suma. Entonces ya puedo, digamos, empezar a dilucidar en qué cuadrante está. Y a partir de eso, pues utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud y nuestra fórmula de ángulo, ¿sí? Para poder encontrar el ángulo empezando desde cero. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y hay una duda? Momento, chicos, ¿no? Aquí me puede decir, profe, no entendí esa parte. Puedo explicar. Muy bien, voy a borrar y alguien nos va a ayudar con el inciso B. Vamos a pedirle la ayuda a Antonio García. Antonio García, tú nos vas a ayudar con con el inciso B. ¿Sí? Vamos a borrar y vamos a iniciar. ¿Sí? Bueno, primero vamos a obtener las coordenadas rectangulares. Vamos a obtener las coordenadas rectangulares. Si tenemos F1, tenemos que tiene 40 newton y tiene 90 grados. ¿Cuáles son las coordenadas rectangulares de ese vector? 0 y 40. Correcto, 0 y 40. En este caso ponemos el newton afuera. ¿Vale? Muy bien. Vector 2, si tenemos que tiene 30 newton y tiene 0 grados. ¿Cuáles son sus coordenadas rectangulares? 30 y 0. 30 y 0, correcto. ¿Sí? Ahora, después de eso tenemos que sacar nuestro valor de la resultante. ¿Sí? Entonces vamos a sumar básicamente las coordenadas en X y las coordenadas en Y. En este caso pues sería 0 más 30. Nos damos cuenta pues que nos da 30 newton. Y pues tenemos en el valor de X. La resultante en Y pues vendría siendo la suma, y lo vemos bien directo, 40 newton más 0 newton. ¿Sí? En este caso pues nos da 40 newton, ¿correcto? ¿Vamos bien? Excelente. Ahora, vamos a obtener básicamente, aquí vamos a poner el vector, pues básicamente las coordenadas son 30, 40 newton. Te pregunto, Antonio García, ¿en qué cuadrante está estas coordenadas? El primero. Correcto, primer cuadrante. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer más o menos un bosquejo de lo que tengo. ¿Sí? Para
tener en cuenta y no perder mi perspectiva, mi situación de suma. ¿Sí? En este caso, repito, no es necesario que hagan el diagrama, yo lo hago para que ustedes lo puedan ver. Tenemos ahí básicamente el vector. ¿Sí? Más o menos en esa manera, 30 y 40. Ahora, vamos a pasar a calcular la magnitud. Hace rato nos comentaron que utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué ibas a meter en el teorema de Pitágoras, Antonio? Es 30 al cuadrado y 40 al cuadrado. Correcto. Sí, 30 elevado al cuadrado más 40 Newton elevado al cuadrado. ¿Sí? Después íbamos a aplicar raíz a todo esto. ¿Sí? Voy a poner aquí más o menos el bosquejo de la raíz. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da, Antonio? 50 newtons. Correcto, 50 Newton. Ahí está mi magnitud o el valor de la resultante. ¿Sale? Ahora, nos vamos a ir por el ángulo. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el ángulo, Antonio? Tangente de 40 entre 30. Recuerden, es tangente inversa o tangente a la menos 1. ¿Sí? Porque nos da un valor totalmente diferente. El valor de y, ¿cuánto sería? Me dijiste 40 sobre 30. ¿Sale? ¿Cuánto te da? 53.13. 53.13 grados, correcto. Entonces, básicamente así queda, ¿sí? Porque estamos abarcando desde este lado, ¿vale? Y ya tenemos nuestro ángulo. Sí, aquí no lo podemos restar 180 porque si estuviéramos restándole, pues estaría nuestro ángulo de este lado, ¿sí? Pero nuestro vector de este lado, pues obviamente pues, no queda muy bien, que digamos, ya que estamos hablando del primer cuadrante. ¿Sale? Voy a esperar un momento. ¿Dudas? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Cómo se sienten para ese examen? De este tema. Fuertes, porque básicamente así viene su examen. ¿Sí? No está complicado. Simplemente yo creo que complicado, lo más complicado que yo veo que en ocasiones siempre falla, es en la obtención del ángulo, la interpretación. Pero pues básicamente nada más dibujen el vector y dense cuenta en qué posición está. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos a resolver básicamente los ejercicios que se llevaron de tarea. Voy a pasar a borrar, ¿sí? Y obviamente espero que puedan ver el video más tarde, ¿sí? Y puedan comprender un poco lo que se hizo. ¿Seguros que no hay dudas? Yo como varias caídas así como que ¿qué hizo? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a pasar a borrar. Clear all reading. Vamos con tarea 8. Está entretenido porque son un poquito más extensos ya que estamos utilizando los dos métodos para comprobar mi resultado. ¿Sí? Vamos a preguntarle a Barrera González. Ayúdanos con el primero, Barrera. ¿Sí? Vamos a hacer primero el método del polígono. ¿Sí? Vamos a hacer primero el método del polígono y después nos vamos a pasar al método analítico. ¿Sí? ¿Qué es lo que teníamos que hacer al principio? Barrera. El método del polígono. Maestro, la verdad no sé, estoy así como de que lo estoy tratando de ver bien porque, o sea, sí le entiendo, sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Entonces Ok. ando bien.
Entonces te vamos a ayudar para que reflexiones, ¿sale? Con este. Ok, vamos a ver, Barrera. Te están dando dos vectores, ¿sí? Primero que nada, es importante hacer tu esquemita de cada vector, ¿vale? Vamos a hacer el esquemita primero de cada vector. ¿Cómo lo vemos en el espacio? Tenemos nuestros cuatro, ¿sí? Tenemos nuestros 4 cuadrantes. Ahora fíjate bien. Te dice 400 newton en el ángulo de 140. Te pregunto, ¿en qué cuadrante va a estar ese vector? La letra A. ¿En el primero, segundo, tercero o cuarto? En el segundo, ¿no? En el segundo, porque tienes un ángulo de 140. Recuerda que aquí tienes 0 grados, ¿sí? Aquí tienes 90 grados, aquí tienes 180 y acá tienes 270. Entonces, muy bien, entonces sabemos que está en el segundo cuadrante. Lo voy a dibujar. Tururú, y ahí está. ¿Sí? Ese viene siendo básicamente, lo voy a hacer un poquito largo porque sí está grande la magnitud. Es un bosquejo. Este vendrá siendo mi letra A. ¿Sí? Y mi letra B, ¿dónde estaría ese ángulo? En el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. En el tercero. En el tercero, ¿segura? Fíjate el ángulo. En el primero. En el primero, ¿sale? Hay que analizar muy bien el ángulo, lo tenemos en el primero y lo voy a poner chiquito, ¿sí? Ya que su magnitud es pequeña. Sí, tenemos nuestro segundo vector. Ahora, lo que vamos a hacer con el método del polígono es dibujarlos en forma consecutiva, ¿sale? Ahora bien, ahora voy a poner acá, ahora sí mi plano, ¿sí? Ahí tengo básicamente la visualización de cada vector. Ahí obtengo mi formación. ¿Sí? Ahora voy a tener aquí mi plano, padrísimo, ¿sí? Y obviamente, pues aquí tengo mi valor de X y mi valor de Y. Y el origen, ¿sale? Vamos a utilizar primero el vector A, ¿sí? Vamos a utilizar el vector A. Aquí es importante que ustedes sigan una escala, ¿sí? Pueden utilizar la escala que ustedes quieran, pero sí es importante que tengan en cuenta esa información, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar 50 newton. La escala es igual, 50 newton vamos a considerar que es 1 centímetro. Entonces, por cada centímetro que yo recorra, estoy recorriendo básicamente 50 newton. Igual pueden poner 100 newton, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ahora, vamos a arrancar con el primer vector. Dice que básicamente la letra es 400 newton. ¿Sí? 400 newton. Por lo tanto, ¿a cuántos centímetros tendría que dibujar para que me dé 400 newtons y cada centímetro es 50 newton? Barrera. Es como una regla de 3. Aquí es como si tuvieras 400 newton. Y acá es tu X. ¿Cuántos centímetros serían? 400 por 1 entre 50. 8. 8. Entonces vamos a tener que trazar 8 centímetros. Le voy a poner 8 centímetros. Voy a tener que hacer 8 centímetros, ¿sí? En un ángulo de 140. Entonces más o menos sería, vamos a dibujarlo más o menos aquí. Vamos a considerar que ahí son los 8 centímetros. ¿Sí? Y este viene siendo la letra A. ¿Sí? Donde básicamente recuerden que es 400 newton. Entre paréntesis, 400 newton o es igual a 8 centímetros. Lo pueden poner como ustedes quieran. Toda esa información pueden omitirla, pueden poner la letra A. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, voy a dibujar aquí también el ángulo para que no se nos vaya a perder. El ángulo. Y mi ángulo supuestamente es de 140 grados. 140 grados. Ahí está. Ahora, nos vamos con el vector B. En el vector B nos dice que es 250 newton a 40 grados. Es como si hago mi regla de 3. 250 newton. ¿Sí? Y básicamente, este es mi X. Hago mi regla de 3. ¿Cuántos centímetros van a ser? 5.
5 centímetros. Entonces yo voy a trazar 5 centímetros en un ángulo de 40 desde este punto. Y básicamente nos quedaría algo más o menos así. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos nuestro ángulo B, que lo voy a poner, pero mi vector B, que tendríamos, sí, una magnitud de 250 newton y esto equivale a 5 centímetros. ¿Sale? Ahora, con esta información, pues ya tengo ahí básicamente mi polígono. Lo único que tengo que hacer es unir el punto final del vector con el origen. ¿Sale? Eso es lo que tengo que estar haciendo. Primero, ¿cuánto nos va a medir esa resultante aproximadamente? ¿Cuánto nos mide esa resultante? $433.33 newton. Pero en centímetros. Para ahorita convertirle, vean cómo se convierte, por si hay personas que aún no saben convertirlo. Aproximadamente ¿cuántos centímetros midió esa resultante? ¿Ahí? Que serían como 8.6. Más o menos 8.65. Ahí se ve que está en la mitad. Si lo hacemos en hoja milimétrica, queda 8.65. Si lo hacemos en hoja de papel, sí nos va a quedar más o menos 8.6. ¿Vale? Entonces tenemos esa cantidad. ¿Cómo lo convierto a newton? Hacemos nuestra regla de 3 inversa. 8.65 por 50 entre 1. ¿Sí? Y aproximadamente, ¿cuánto nos da? Con ese valor. Hace rato que lo comentaron, 432 aproximadamente .5. ¿Vale? Se aceptan valores de 431 hasta 434. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ya tenemos ahí nuestra magnitud. ¿Sí? Que viene siendo este valor. Recuerden cómo sacamos. Medimos, hacemos nuestra regla de 3 inversa, lo que nos dio por nuestra escala que es 50 entre 1. Es una regla de 3 básicamente del otro lado. Ahora, ¿cómo obtengo mi ángulo? Pues mido básicamente mi vector, pongo mi transportador y ¿cuánto nos da aproximadamente? ¿Cuánto nos dio aproximadamente? $105.38. Aproximadamente 105, ¿sí? Punto 38, vamos a poner 105, por si hay personas que tuvieron alguna desviación, se acepta 105 hasta 106, ¿sí? Si hay un error, obviamente hay que mejorar su trazo en su polígono. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Repito, puede ser de 105 a 106, probablemente no les dio 105.35, también está bien, no hay ningún problema. ¿Sí? A otros probablemente les dio 105.4, también está bien. ¿Sí? Entonces ya tenemos la información, mi magnitud y mi ángulo mediante el método del polígono, que ahorita lo vamos a verificar, ¿sí? Con mi método analítico. ¿Vale? Repito, acabamos de hacer el método del polígono. Primero lo que hicimos, bosquejamos los vectores, luego los pusimos en forma consecutiva, concurrentes, ¿sí? Y obviamente obtengo mi resultante,
Mi resultante la mido, ¿sí? Convierto a Newton, ya lo tengo, y mido mi ángulo básicamente con mi transportador. Forma directa. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Acá voy a anotar los resultados aproximadamente que nos dio, porque ahorita lo queremos comparar. Nos dio 432.5 Newton con un ángulo de 105 aproximadamente, 105 grados. 105.5 grados. Lo vamos a verificar con el otro método. ¿Y qué tanta desviación hubo? ¿Dudas? ¿No? Ok, voy a continuar con el método analítico. Vamos a pasar a borrar aquí abajo. Bueno, en el método analítico, Antonio, ¿qué hacíamos? Tenemos que multiplicar las dos coordenadas. Obtenemos las coordenadas de cada vector. ¿Sí? En este caso, en la letra A vamos a tener que convertir esa información que nos da a coordenadas rectangulares. ¿Sí? ¿Cuánto te da en la coordenada? En A. Menos 306.42. Correcto, 306. Vamos a agarrar los demás, 41.3. ¿Sale? ¿Y el otro cuánto te da en Y? 257.12. Punto 2, aquí vamos a agarrar todos, 11.5. ¿Vale? Vamos a agarrar 3 decimales ahorita. Y obviamente todo esto es Newton, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, buscamos el de B. Recuerden, estamos ahorita multiplicando 400 por el coseno de 140, nos da este resultado. 400 por el seno de 140 nos da este resultado. ¿Sí? Ahora en B, Antonio, ¿cuánto nos da? 191.51. 191.511, ¿correcto? ¿Y en Y? 160.7. 160.7, 697. ¿Está bien? No hay ningún problema. Vamos a dejar así. Newton. ¿Cómo lo sacamos? 250 por coseno de 40 nos da 191.511. Y 250 por seno de 40 nos da este resultado. ¿Sí? Entonces ya tenemos básicamente la información. Recuerden que estamos aplicando las fórmulas que hemos estado viendo. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar la resultante en X. ¿Sí? En este caso, ¿qué hacíamos, Antonio? Creo que sumaban los dos valores de X. Correcto, vamos a sumar las dos coordenadas de X de ambos vectores. ¿Sí? En este caso tenemos menos 306.413 más el otro valor de X, 191.511. ¿Sí? Básicamente ambos son Newton. ¿Cuánto nos da de resultado? Menos 114.91. Correcto, menos 114.91, que sería 907 por la diferencia de decimales que tenemos. ¿Sale? Y la resultante en Y, ¿qué hiciste? ¿Qué sumaste? Se suman los valores de Y. Ok, los valores de Y que serían 257.115 más, ¿sí? 160.697 Newton. ¿Cuánto nos da de resultado? La suma de ambas Y's. 417.82.
882, bueno, tú lo redondeas ahí por los decimales, tenemos algo de diferencia, pero ahí básicamente tenemos la información. ¿Sale? Espera un momento para que los demás se pongan al corriente, mientras que estaban nuestros compañeros eso, si os están corroborando la información, ¿en qué cuadrante tenemos ese vector? Creo que en el 2. Correcto, en el segundo cuadrante, ¿sí? Ya que tenemos acomodada así la información. Sí, te voy a pasar a hacer el dibujo, el bosquejo. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano, padrísimo. Y usted, como dijo su compañero, pues básicamente este es el puntito que nos representa esa coordenada. Y lo único que saco es mi flecha desde la orilla. ¿Sale? Entonces nos damos cuenta que está en el segundo cuadrante con esta información. Ahora, ¿cómo sacamos la magnitud? ¿Recuerdas, Antonio? La raíz cuadrada de los 2. Raíz cuadrada. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Teorema de Pitágoras para poder resolverlo. En este caso, la resultante sería igual. Sería igual a el valor de X menos 114.907 Newton elevado al cuadrado más el otro valor de Y que sería 417.812 Newton elevado al cuadrado. Como dijo su compañero, a todo eso le vamos a aplicar raíz. ¿Y cuánto nos da el resultado, Antonio? 433.33. Punto 33, ok. Vamos a poner 300, con esos datos, 25 newton. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro resultado. Lo voy a poner con color para identificar el valor de la magnitud. Nos vamos por el ángulo, Antonio. Básicamente, recuerda que era shift, tangente o tangente a la menos 1, ¿sí? O arco tangente, del valor de Y, en este caso 417.812, entre menos 114.907. ¿Cuánto nos da el resultado? A 115.38. ¿Cuánto, perdón? 105.38. Pero primero esta operación, porque te va a dar un valor menor a 100. Te da un valor negativo, de hecho un ángulo negativo. Por eso decimos que es ángulo complementario, porque nos da un valor negativo. Entonces 74.6. Correcto, menos 74.6 aproximadamente, que voy a poner los otros decimales, 23. Ahí estamos hablando de un ángulo complementario, chicos, es un valor negativo, ¿sí? Estamos hablando de que es básicamente esta lectura en la que nos está arrojando el sistema, ¿sí? Por lo tanto, a mí me interesa, pues básicamente hacerlo que se vea de esta manera. Mi ángulo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que es 180, tengo que poner 180 menos 74.623. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el resultado? Aproximadamente. Ahora sí es 105.38. 105.38, ¿sí? En este caso con los datos manejados, ¿sí? Pues más sería 105.377. Si observan, chicos, no hay mucha diferencia entre los resultados, ¿sí? Obviamente es mejor el analítico, ya que es más preciso, mucho más exacto, pero tendríamos que hacer una escala que sea básicamente grande en el método del polígono para obtener resultados muy parecidos al analítico. Y repito,
433.325 con 432.5 no hay tanta diferencia, y también su ángulo. Pero repito, si queremos hacer más exactos los valores del polígono, tendríamos que manejar una escala mucho más grande. ¿Vale? ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Ambos métodos nos ayudan a resolver suma de vectores. Espero que hayan entendido un poco más. ¿Sí? ¿Dudas? Porque ya nos quedan poquitos minutos. ¿No? Ok, entonces recuerden que a las 4 de la tarde tenemos examen, ¿sí? De los temas previos a magnitudes vectoriales. Y obviamente su examen dura 50 minutos. La siguiente clase, que es el día lunes, estaremos resolviendo el B y el C. ¿Vale? Ahora voy a agarrar a otra persona y ya lo preguntará Antonio García porque me la estoy preguntándole junto con Barrera. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Todo más claro? Sí, excelente. Y porque hubo otra vez gente que dijo, ay no, la clase de ayer no, fue fatal. Sí, yo me sentí mal y tal vez no quise hacer nada. No, hay que estar trabajando porque estos dos, el inciso B y el C, pues obviamente lo pueden fortalecer la estrategia. Porque chicos, esto de vectores lo vamos a estar dando todos los demás bloques. Si no lo están entendiendo ahorita, va a haber problemas cuando estemos en el bloque 2. ¿Sí? Cuando ya vemos dinámica, vamos a estar viendo básicamente curvas, ¿sí? Vectores y lineales. Vamos a estar haciendo procesos de entendimiento, qué es lo que tengo que hacer en algunos casos. Van a reflexionar, decir, no, pues no puedo hacerle por este lado. Me dan una coordenada, pero es que no me es suficiente. Entonces hay que recordar un poco qué hacíamos con las coordenadas. Y a partir de las coordenadas obteníamos la magnitud y el ángulo. ¿Sí? Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Entonces nos veríamos en la tarde. ¿Sí? Más tarde les subo el video para que estén ustedes ahí